¿Estás considerando comprar la Lumix S9? En este vídeo vamos a hacer la review en detalle de esta cámara y vamos a contestar preguntas tan importantes como ventajas y desventajas de esta cámara, para qué usuarios realmente está hecho. También voy a contaros mi experiencia personal, las razones que me han llevado a mí a adquirir esta cámara para poder complementarlo con mi Panasonic S5. Dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Hay tres aspectos principales que hacen que esta Panasonic S9 se destaque. Cámara compacta de formato completo. La S9 es una cámara de formato completo y compacta. Actualmente hay pocas opciones similares en el mercado como la Sony A7C, la Sony ZV-1, entre otras opciones. Número 2. Capacidad de grabación en Open Gate. La S9 puede grabar en formato 9x6, capturando información en la parte superior e inferior de la imagen. Esto es ideal para ajustar el encuadre para redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube después de grabar. Número 3. Estabilización de imagen. En este cuerpo tan pequeño hay un sistema de estabilización de hasta 5 niveles que gracias a ellas podemos conseguir una imagen muy estable sin necesidad de utilizar gimbal. Simplemente el hecho de poder sacar nuestra cámara de la mochila y empezar a grabar con ella sin necesidad de montarlo en ningún gimbal es una ventaja muy interesante. Ahora vamos a hablar sobre los inconvenientes que yo destacaría sobre esta S9. Límite de tiempo de grabación. Esto es uno de los puntos que mayor crítica ha recibido esta cámara entre todos los usuarios que lo han adquirido o los que lo hayan podido probar, y es que tiene una limitación que no tiene mucho sentido, porque hay muchos usuarios de esta cámara en la presentación que le hicieron pruebas de rendimiento para poder ver si realmente esta cámara se calentaba, porque ahora cuando escuchéis los tiempos que tenemos de grabación en las diferentes calidades vais a ver que es un tiempo muy reducido. Y como os decía, hay muchos usuarios que han hecho pruebas con esta cámara y el tiempo de grabación que podemos exprimir de ella hasta que la cámara ya tiene que cortar y limitarse por sobrecalentamiento no tiene nada que ver con los números con los que la marca lo ha limitado. Por deciros de alguna manera, voy a leerlo aquí que lo tengo apuntado. Puede grabar 10 minutos en 6K, 15 minutos en 4K, 20 minutos en 1080. Como veis, son números que son muy pocos si tenéis pensado utilizar esta cámara, sobre todo para grabación de eventos o dejarlo en un trípode, darle a grabar. Es una cámara que no estaría enfocada para ese tipo de trabajo porque vais a encontraros con esa limitación. Sí que es cierto que se ha mencionado, mejor dicho, sí que es cierto que los usuarios que pudieron probarlo en la presentación transmitieron su queja a la marca, y la marca ha dicho que en futuras actualizaciones van a estudiar la posibilidad de poder alargar esos tiempos de grabación, que yo creo que es lo más lógico, porque es una cámara que, yo os digo, han hecho pruebas y se puede grabar con ella hasta, creo que fácilmente 30 minutos, una hora, sin ningún problema de sobrecalentamiento. También es cierto que es una cámara que yo al menos no la enfoco para una persona que quiera hacer este tipo de trabajo. Simplemente tienes que conocer las limitaciones de la cámara que vas a comprar, porque no hay ninguna cámara perfecta, todas tienen ciertas limitaciones, unas tienen más pros que te van a convenir y otras tienen más desventajas que no te van a convenir, por lo tanto vas a adquirir otra marca o otro modelo de cámara. En mi caso concreto, yo como tengo ya una Lumix S5, esta cámara es para complementar esta Lumix S5 con la que estoy grabando ahora mismo. Sobre todo porque en situaciones en las que yo necesite hacer una grabación de larga duración usaré la S5, y sin en cambio situaciones en las que simplemente necesito hacer una grabación para una marca, redes sociales, etcétera, en ningún momento me va a afectar estas limitaciones de tiempo. La siguiente desventaja es la ausencia de puerto jack que podemos encontrar en este lado de aquí. Bueno, en este lado realmente lo que tenemos es el puerto de auriculares para poder grabar grabación externa, por así decirlo, pero no tenemos un puerto de auricular de monitorización del audio. Y esto es un punto negativo, aunque tampoco es el fin del mundo, sobre todo porque en algunas situaciones querremos escuchar si el audio se está escuchando bien, o sea, si no hay ninguna interferencia, el micrófono está funcionando bien. Todo eso no vamos a poder hacerlo. Sí que es cierto que vamos a poder configurar la cámara, por ejemplo, con un nivel de, ¿cómo se dice? No me acuerdo cuál es el nombre, pero bueno, vais a poder configurar la cámara para que en pantallas os aparezca el nivel de la voz, por así decirlo, y podréis ver en tiempo real si está saturado, si está en el nivel correcto. Así que más o menos con eso vais a poder haceros una idea de si el audio se está grabando bien. Pero olvidaros de poder enchufar un jack, escucharlo en tiempo real con auriculares, porque esa opción no está disponible en esta cámara.
Y la verdad que es una cagada por la parte de la marca porque pienso que hay espacio suficiente. Si realmente hubiesen querido hacerlo, lo habrían añadido. Yo creo que este tipo de movimientos lo suelen hacer sobre todo para en futuras versiones, por ejemplo la S9 Mark II, vais a ver que todas estas desventajas que estoy mencionando ahora lo va a incluir perfectamente. Y realmente yo creo que ellos ya en parte saben lo que están sacando al mercado, lo que quieren escuchar también un poco a los usuarios y ver qué cosas necesitan y qué cosas no necesitan. Pero yo estoy seguro que para las siguientes versiones un visor seguramente aparecerá, el jack seguramente también aparecerá, o sea que son cosas que yo creo que al final la marca lo hace para que en una segunda versión haya un incentivo extra para los usuarios de adquirirla, por así decirlo. La siguiente desventaja es la zapata de conexiones de flash, por ejemplo, que en este caso no viene con ninguna conexión. Tenemos el puerto, pero no nos viene con ninguna conexión. Por lo tanto, en esta cámara no podríamos utilizar flash. Es una desventaja muy importante si tienes pensado utilizar esta cámara para fotografía. Yo creo que esta cámara no está del todo pensado para una persona que quiera adquirirla y cubrir una gran variedad de trabajos con ella solo, porque con las limitaciones que estamos viendo te vas a ver apurado en muchas situaciones. Yo, por ejemplo, que aparte de hacer fotografía de modelaje, también hago fotografía de real estate, necesito conectar mi cámara con un flash para poder iluminar adecuadamente los lugares en los que hago las fotografías. Entonces, yo en ese caso, por eso os digo que para mí esta cámara realmente es complementaria a mi S5. Por eso yo en esas situaciones tengo la S5, pero situaciones en las que necesito una cámara versátil para hacer vídeo, con un buen autoenfoque, etcétera, tengo esta S9. Vale, pasemos a hablar sobre las razones por las que yo decidí adquirir esta cámara. Empecemos por el peso. Al ser un peso muy reducido, para mí es una ventaja porque hay sobre todo los trabajos para los que lo quiero enfocar, solo quiero llevar esta cámara, un objetivo simplemente y un foco para poder cubrir el vídeo o lo que quiera hacer. Por lo tanto ya me olvido de llevar otros objetivos, un gimbal extra, o sea, es muy ligero en la mano, lo llevas perfectamente. Sí que es cierto que falta aquí un agarre porque ya lo he estado utilizando para ciertos trabajos y sí que es cierto que en algunas situaciones he hecho en falta un agarre en esta parte de aquí, pero por lo general por el peso que tiene es muy cómodo de llevar. Lo veis en una mochila muy pequeña, en una riñonera, podéis llevarlo sin el objetivo y guardarlo perfectamente, incluso en el bolsillo sin objetivo cabe perfectamente, es muy discreta. A mí me salva de una muy importante porque yo el gimbal que tengo actualmente es un Ronin SC, es de las primeras que salieron y por ejemplo con mi S5 cuando monto ciertos objetivos y quiero grabar por ejemplo en vertical cae por la falta de fuerza suficiente en los motores. Si yo hubiese adquirido la S5 Mark II en vez de esta Lumix S9 el problema seguiría a la hora de grabar planos más estables con un gimbal, tendría ese mismo problemática, por lo tanto aparte de comprarme la cámara también tendría que hacer la inversión de comprarme un nuevo estabilizador, por lo tanto se me subiría bastante lo que viene a ser el gasto que tendría que hacer. Pero con esta cámara, como yo en mi caso, por ejemplo, la quiero enfocar sobre todo a la creación de contenido para redes sociales, para marcas, empresas, etcétera, aparte de que puedo llevarlo perfectamente sin gimbal, sin nada, en el caso de que quiera llevarlo con gimbal, esta cámara será mucho más ligera que la S5 y la S5 II. Mi gimbal puede moverlo sin ningún problema, por lo tanto la vida útil del gimbal que tengo todavía se alarga un poquito más. La siguiente característica que me ha llevado a adquirir esta cámara, que incluso hasta hace poco yo no conocía que existía, es el Open Gate. Y esto básicamente lo que nos permite es poder grabar con todo el sensor sin el recorte del 16:9, si no me equivoco, corregirme si me equivoco, pero bueno, básicamente lo que nos permite es grabar mucho más información hacia arriba y hacia abajo. De esta manera la misma toma que yo estoy grabando en horizontal puedo luego en edición recortarlo y sacar otra versión en vertical sin ningún problema y sin perder información arriba abajo. La verdad es que esta función deberían incluirlo más cámaras porque es una pasada. Esto quiere decir que ya se acabó el tener que pensar este vídeo lo necesito en horizontal o en vertical, bueno vale, lo necesito en los dos, primero voy a grabar en vertical y luego en horizontal y etcétera. Simplemente le das a grabar, pones el modo en Open Gate, o sea, pones la grabación en Open Gate, le das a grabar, llegas a postproducción
y puedes seleccionar de la misma toma que quieres en vertical y que lo quieres en horizontal. Increíble, o sea, es increíble. Eso realmente a mí me voló la cabeza cuando descubrí que esa opción existía, ya que me quita el dolor de cabeza también muchas veces de preguntarle al cliente, ¿este vídeo lo vas a querer horizontal o en vertical? El cliente también se queda ahí un rato pensándolo, lo quiero en vertical, no, lo quiero en horizontal, es posible obtenerlo en los dos, etcétera. Sobre todo cuando te dicen, es posible tener los dos, y ahí se complica un poco más la situación porque ya estás pensando tú, vale, hago dos planos o de la que grabe en horizontal, luego puedo sacar vertical o cómo lo hago, etcétera. Así que al menos en mi caso esa problemática desaparece a la hora ya de poder grabar en OpenGate. Y la última de las principales características que me ha gustado de esta cámara es la opción de la transferencia de archivos de una manera más rápida con la aplicación de Lumix Lab. Esto me permite poder transferir vídeos que haga en un formato más ligero que han creado, que se llama MP4 Lite, poder transferirlos mucho más rápidos a mi cámara, también poder transferir fotos, etcétera. Y también recalcar el botón de LUT, me parece un gran acierto el que podamos descargarnos LUT a través de la aplicación móvil, aplicarlas, pasarlas, transferirlas a la cámara y que en tiempo real podamos estar viendo el look final de nuestro vídeo. Es impresionante y es una pasada, la verdad. Y bueno, la conclusión final sobre esta cámara es que es una cámara que está pensado principalmente para los creadores de contenido, pero no todos los creadores de contenido. En mi caso en concreto, como ya os comenté, a mí sí que me viene a solucionar un problema, tanto por el tema de la versatilidad que tiene en un cuerpo tan pequeño, el poco peso, sobre todo también viene a solucionar el problema que viene con la S5, y es que el autoenfoque de mi S5 es una patata, bueno, muchos ya lo sabréis, es un autoenfoque prácticamente inexistente, o sea, yo ahora mismo me acerco bruscamente a la cámara y desaparece y se lo tiene que pensar, empieza a pensárselo, y esto a mí siempre me ha estado limitando para aceptar ciertos tipos de trabajo, sobre todo porque yo trabajo por mi cuenta. Sí que es cierto, y cuando trabajas con una productora con muchas más personas, el tema del autoenfoque se convierte en un problema menor porque al final puedes contratar a un foquista, etcétera. Pero cuando eres tú el único operador de la cámara, necesitas un autoenfoque muy fiable. Y esto es lo que viene a solucionarme la S9. Sobre todo ahora puedo aceptar trabajos de eventos, conciertos, bodas, sin ningún problema. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado esta review, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Mi nombre es Víctor, nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima.